Leandro, efectivamente estamos hoy en nuestra segunda reunión aquí en el living de Radio Imagen porque, bueno, hemos anoche tenido la visita del concejal Luis Chapu Juárez. Hablamos de una reunión muy importante que se hizo con respecto al tema del manejo de agroquímicos, un tema que ha tenido en la radio esta mañana mucha movilidad. Ha habido muchos mensajes, gente que opina, gente que no opina, gente que sabe, gente que no sabe. Bueno, nosotros vamos a la fuente directamente porque anoche, entre otras cosas, Luis nos decía de que la doctora Galeano había hecho un estudio, un relevamiento en la ciudad, y un relevamiento que tiene que ver con el estado de la salud de la ciudad, ¿no? Y más precisamente porque anoche se instaló también en algún pasaje el tema de la parte cancerígena y de los agroquímicos, y que, bueno, nosotros dijimos anoche no queremos asociarlo directamente, pero en la reunión se habló de este tema, y al haber venido un profesional que llegó de Río Cuarto, creo que llegó, y que trajo algunas pruebas y algunas cosas, bueno, muchos cambiaron su óptica de pensamiento, pero de cualquier manera es un tema que lo queremos seguir tratando. En esta noche, en esta tarde-noche, le hemos invitado a la doctora Galeano porque ella tiene estudios, tiene relevamientos y tiene también su opinión como profesional, ¿no? Que eso es muy importante. Miren, esta mañana yo hablaba en privado con la doctora y me decía, su marido es ingeniero agrónomo y su papá es del sector agropecuario. Así que yo creo que para nada ella se va a querer pelear ni con su marido ni con su papá. Pero también me decía que su profesión la obliga a decir la verdad de los estudios que tiene, y nosotros entre todos tenemos que ayudarle y buscar el origen y ver de qué se trata realmente, ¿no? ¿Cómo te va, Andrea? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada una pequeña reflexión sobre este debate, sobre esta charla que se hizo antes de ayer. Claro, esta charla se hizo a raíz de que ya venía siendo solicitada por un grupo de vecinos que se llama Vecinos Autoconvocados, con esto de poder ofrecer a la comunidad otro tipo de producciones. El eje era ese, y de lo cual, como en las otras oportunidades, se les dio la posibilidad a la sociedad rural, junto que trajeron profesionales a la doctora Gait, que es de la Sociedad de Toxicología Argentina, y bueno, vinieron del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Hicimos una charla, también de debate en el mismo salón. En esta oportunidad se le dio la oportunidad a estos vecinos para poder concretar esta charla conjuntamente con nosotros, con la municipalidad. Como vos decías, la primera etapa fue de contar de qué se tratan las producciones orgánicas, donde el primero que contó su experiencia es Mario De Paul, que es de aquí de Hernando, contando cómo le fue con toda esta nueva estrategia de trabajo. Y un productor de Río Cuarto que hace huerta orgánica, tiene 3 hectáreas y donde hace frutales y también hortalizas, y un técnico agrónomo que asesora y acompaña a productores, Agropampa o Pampa Norte se llama el grupo donde él acompaña. Bien. Y asesora a también producciones orgánicas que ya están con todos los pasos a seguir para poder vender y exportar de esa manera, porque bueno, lleva sus etapas como nos han ido contando. Cerró la charla el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es médico neonatólogo, pediatra, es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba en la Cátedra de Pediatría, y a su vez forma parte de un equipo de investigación y de médicos que tienen la base en el Hospital Nacional de Clínicas, donde reciben casos vinculados con la toxicidad de algunos productos, y se llama Médicos de Pueblos Fumigados. Entonces él vino a contar todas sus experiencias, todo basado en medicina basada en la evidencia, y bueno, y un abogado para darle el marco legal a estas instancias. ¿Cómo es que se empieza este estudio epidemiológico en Hernando? Desde escuchar a la gente, escuchar a los vecinos, las situaciones de las reuniones barriales, lo que se planteaba, como profesional de la salud, como yo digo, bueno, en esto desde, bueno, que estoy en este rol y función como referente de salud y acción social de la localidad, y el compromiso que asumí en el 2011, con esa mirada desde que me recibí en comprometerme por la salud de mis pacientes y de mi comunidad. Mi especialidad tiene una base
en lo que es estudios epidemiológicos, que es el área de comunidad, y trabajamos mucho con lo que es programación local participativa, que es cuando se presenta un problema, ver qué actores están involucrados en ese problema y ver cómo lo solucionamos. Desde el Vox Populi de la comunidad del año pasado, ya en otras instancias estuvimos hablando y este trabajo ha sido presentado y porque se mencionaba que qué cantidad de cánceres había en Hernando. A otros profesionales también les preguntaban qué de cáncer hay, y se corría la bulla que era el agua, que el agua estaba contaminada con arsénico, y como hablábamos, si es así, esto bueno, no nos atraviesa a nosotros, sino gestiones anteriores, porque el cáncer no se produce de un año para otro. Claro. El doctor Osvaldo Ferroni es el director del área de bromatología y medio ambiente por mucho tiempo. Nosotros teníamos estudios donde decían que el agua no era, pero bueno, dijimos estudiemos, mandemos a otros lados. Fue así que mandamos a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Ciencias Químicas, que se llama SEQUIMAP. Ahí nos hicieron todos los análisis en profundidad, donde medíamos desde lo convencional, como se venía haciendo, arsénico y otros, desde lo bacteriológico, micológico, y a su vez presencia de productos agroquímicos en el agua, donde dieron negativos. Tomamos muestras de tierra y también las enviamos a la Universidad Nacional de La Plata, donde también esas muestras dieron negativas. Eso está a disposición para el que lo quiera solicitar, ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Entonces estamos en esta investigación, porque bueno, dijimos, bueno, vamos a estudiar más o menos en un periodo de 10 años qué ha ocurrido. Se midieron 2 periodos, 2001, 2002 y 2003, 2010, 11 y 12. Recién aparecía justamente en pantalla ese dato, ¿no? En el del 2001, 2002 y 2003, ¿teníamos cuántos casos? 67 casos. Y después... En el segundo periodo, 173 casos. Es un 200%. Aproximadamente. O sea... el hecho es que, bueno, ¿qué pudimos ver? ¿Cuál es el problema? Desde los profesionales, desde nuestros pacientes, desde los vecinos, desde la comunidad, estaba el problema. ¿Qué de cáncer hay en Hernando? Entonces, a raíz de una pregunta empiezan los estudios epidemiológicos. Claro, claro. Entonces, en una primera etapa se hizo todo el diagnóstico. Bueno, ya vamos a ver después una foto de la cartografía donde pudimos sectorizar cada paciente donde se encuentra, que otra de las ese plano de Hernando sí. que marcas, después cuando lo tengamos en pantalla, bueno, vas a explicar, es cómo está más o menos, pero está distribuido prácticamente en todo Hernando. Atraviesa toda la ciudad. Ajá. O sea, como vemos, bueno, el doctor Medardo Ávila Vázquez trajo el caso de Barrio Ituzaingó en Córdoba, donde se veían que la mayoría de los casos oncológicos eran enfrentados a la producción, al área agrícola donde se fumigaba. En este caso, no es que los mayores casos están colindando, o sea, cercanos a los campos que rodean la ciudad. Claro. No, atravesado en toda la ciudad. Bueno, pero convengamos también, Andrea, convengamos de que nosotros, por la situación geográfica, estamos rodeados de campos. O sea, un viento norte, un viento sur, un viento del oeste, un viento sudeste, siempre nos va a cruzar. Digo, si uno quiere buscarle el motivo, ¿no? Por el cual estamos todos involucrados. Sí. Bueno, entonces... ahí está el planito. Bueno, entonces podemos ver los casos verdes, porque a ver, en este caso cuando empezamos a investigar sí está aumentado, tanto en un periodo como el otro, fueron más los femeninos los casos que los masculinos. Ajá, más femenino que masculino. Sí, muy poquito porcentaje, pero más femeninos. ¿Edad? Promedio 66, 67 años, o sea, que ya lo hemos hablado en otro, o sea, estos casos son multicausales, o sea, hay varias causas que lo ocasionan, entre ellos la parte genética, la parte hereditaria, la conducta de vida, los alimentos, y otro, la prevención, los controles pertinentes. En otras oportunidades hemos hablado que hay cánceres que rastreándolos, que se llama screening o rastreo, agarrados a tiempo, tienen solución. Claro. El cáncer que nosotros hemos objetivado con mayor presentación aquí en Hernando es el digestivo, entre ellos el de intestino, que casi superó a los prevalentes, que son los esperados, que son el de mama y el de próstata en hombres. ¿Qué pasa? Estos cánceres
para el cáncer digestivo, que eso lo podemos hablar después con mayor detalle, se hace un rastreo que es muy fácil y que es con sangre oculta en materia fecal. Claro. Y para la población general es a partir de los 50 años. Ahora, para la población que tiene un familiar de primer grado que Claro. ha tenido cáncer, lo tiene que hacer a partir de los 35 ¿Estamos años. hablando de un cáncer de colon o un cáncer de colon, Claro. puntualmente. Entonces, ese cáncer se puede rastrear, la población general que no tiene antecedentes, nada, sangre oculta de materia fecal, una vez por año, el médico de cabecera se lo pedirá. Acá muchos ya lo solicitan. Antes había una prueba que era el de la dieta blanca, que era no comer nada que pueda estar o contaminar la muestra. En cambio ahora ya están que se rastrea la hemoglobina humana, entonces es fácil, es una muestra de materia fecal, llevar al bioquímico que le haga la prueba. La ALSEC está hace varios años trabajando esto, está la campaña de cáncer de colon que es para esto. Claro, está bien. Porque todo esto lleva una evolución. O sea, que ese paciente donde se presentó el cáncer, que ahí está en el estudio, en lo que estamos viendo, que es a los 66, 67 años, hubieron 15 años antes de hacer algo. En esos 15 años, de buscarlo, de rastrearlo, en ese momento hay soluciones. Uno de los cánceres que tienen solución es el de colon. Perdón, voy a tomar de tanto hablar. Sí, sí. Uno de los temas que también te iba a preguntar, porque esta mañana en la radio me lo tiraron, era si se había hecho algún tipo de investigación a nivel alimenticio. Y hubo alguno también que le apuntó a la carne, porque viste que Sí. para tirar, para opinar somos todos especialistas. Eso. Entonces, mirá, dice ahora, dice con el tema, viste, de la nueva modalidad del ganado, del filón, y todas esas cosas. Dice, mirá, dice que a mí un médico me dijo en Córdoba. Digo, bueno, pero ¿qué pasa? Yo creo que ustedes tienen que haber hecho un estudio que tiene que ver con el consumo de carne en Hernando y el consumo de carne que puede haber en La Falda, en La Cumbre, en Capilla del Monte o en otro lugar, que son los mismos animales. En vez ellos no tienen, por ejemplo, el agroquímico. Digo, ¿hay relevamientos comparativos con esas localidades que no tienen agroquímico cerca? O sea, se ha visto, Que no tienen campo cerca. O sea, digamos, los únicos fumigados estudios que hay hasta el momento que los lugares donde no tienen campo cerca, la incidencia de cáncer es la misma, es la esperada. En los casos, en las ciudades donde hay ese tipo de actividades, está incrementado. Pero como vuelvo a repetir, no es echarle la culpa a algo solamente, sino es multifactor, o sea, son múltiples los factores, como te digo. Pero bueno, en esto sí. ¿Qué podemos decir? Está aumentando. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? La investigación por el momento está así, está sectorizado cada caso, dónde está en cada manzana, qué hay en esa manzana. Podemos ver que en algunas manzanas hay varios. Ajá. Entonces, en esta segunda etapa de investigación, en un momento dicen, ¿no será que tienen contaminantes la carne y demás? En productos químicos, o sea, tóxicos en la carne, está descartado y eso está evaluado por el doctor Ferroni, que en otra instancia podemos ver bien. Después van por hipótesis más profundas que eso tienen que investigar en cuanto a lo que consume el animal, lo que consumimos nosotros. Bueno, son estudios que llevan su tiempo. Un estudio epidemiológico no es de un día para otro. Está en esta primera etapa, ahora estamos en esta segunda etapa de sectorizar bien, de hacer estos relevamientos familiar por familiar, para ver. En general, esto de la alimentación era variada, o sea, la mayoría consume carne, la mayoría consume lácteos, pan, trigo, entonces, estamos en esa etapa. Podemos descartar que el agua no es, que la tierra no es, entonces está incrementado, que es, en esa etapa estamos de investigar, y para eso se van a tomar las medidas necesarias para seguir con la investigación. Ahora, el caso del doctor Vázquez, ¿no? Él puntualiza muy severamente, no sé si en forma directa, pero él dice que el causante son los agroquímicos, el doctor Vázquez. Digo Vázquez, ¿no? Sí, él está, Medardo Ávila Vázquez. Él está convencido. Que son los agroquímicos conjuntamente con otros factores. Ajá. O sea, él dice eso, o sea, lo que podemos objetivar, que hay evidencia, medicina basada en la evidencia, que en los lugares donde hay se producen fumigaciones, pulverizaciones, está aumentada la incidencia de cáncer, pero tenemos que ver, la problemática está, entonces ver cómo hacemos. Bueno, puede ser esto, bien,
hagamos un resguardo ambiental, tengamos una ordenanza por primera vez en Hernando que pueda regir este tipo de aplicaciones. Es una cuestión de consensuar. El tema de poder mucha gente, hacerlo. perdona, mucha gente se enojó con la ordenanza porque dice que no está debidamente fundamentada, de que es una ordenanza de que no tiene el aval de la provincia, que este es un tema de Estado provincial. El Estado provincial está haciendo lo que puede o lo que no hace, no sé, porque se han hecho 1 millón de reuniones. Pero claro, yo me imagino al intendente le van a reclamar, y le reclaman, nos reclaman, en el hospital nos llevan fotos, nos dicen esto. Entonces uno tiene que darle respuesta a todo y comprometerse, porque estamos hablando de salud, y cuando vemos un paciente enfermo, como yo contaba, hay situaciones y cánceres, y estaban otros colegas presentes en la reunión que pueden dar fe de que la agresividad con que se presentan y en el tiempo, o sea que es, eso es lo que nos alarma. Yo, por ejemplo, en tumores de ovarios, cómo van aumentando impresionante el tamaño. Yo contaba un caso puntual de que pido una ecografía y el día que me viene a traer la ecografía, en la ecografía se veía de 5 o 6 centímetros, y cuando la voy a revisar era un tumor de que parecía que tuviera un embarazo de 5 meses la paciente. Entonces, es como que... Entonces vos ves, te encontrás con esto, te encontrás que esto vos lo pensás y lo proyectas. Si es eso, si realmente es eso, hagamos un resguardo y pensemos, en mi caso, ya en mis nietos, posiblemente. Sí, supuesto, entonces una cuestión de decir, bueno, si es así, ¿cómo entre todos podemos construir una salud por todo y para todos? Y esta persona, que por ende, o sea, más allá de lo profesional y todo, que ama lo que hace, es congruente con lo que dice y con lo que hace. Entonces decir, bueno, si vamos, yo estoy objetivando que en mi consultorio tomamos cáncer, pero hay otras patologías que han aumentado en cuanto a la parte respiratoria. Esa es justamente la pregunta que también te iba a trastornos hacer, ¿no? de la fertilidad, claro. problemas para poder concebir un embarazo. Tenemos también casos de de esa fracción de ADN en células sexuales, o sea, en el espermatozoide, en otras células que lo vamos viendo, huevos anembrionados, abortos espontáneos. Eso, entre todos los colegas, también vemos que ha aumentado la incidencia de todo eso. Entonces, algo está pasando. Cuando planteamos un estudio epidemiológico, primero es en hacerse la pregunta, ver cuál es el problema y después ir paso por paso viendo cuáles pueden ser las causas, más allá de lo genético, de lo multifactorial, de lo que comemos, de todo, el medio ambiente. Cuando se hizo esta ordenanza, que después se aprobó, creo que se aprobó 4-3, ¿no? Aprobó el Partido Justicialista. Digo, esta ordenanza, ¿vos estuviste involucrada? Digo, ¿te consultaron para la elaboración de la ordenanza? Hace más de un año que estamos trabajando esta ordenanza. En realidad, entonces fuimos viendo, tuvo una reunión con los ingenieros agrónomos, tuvo una reunión primero con los vecinos, que eran los que demandaban esto, con los ingenieros, con productores, puntualmente como para ir delineando cuánto iba a ser el resguardo ambiental, bueno, de qué ahora, manera... Bien, perdona que te corte porque yo manejo los tiempos. Concretamente, Barrio Norte, que lo tiene ahí, Barrio San Martín, que lo tiene ahí, Barrio Bertea, que lo tiene a la espalda. Digo, en la nueva ordenanza, ¿cuánto contempla? Es más o menos un promedio de 3. Hay en algunos lugares que es un poquito más, pero es más o menos 300 metros, un promedio de 300 metros de la calle. De la última casa hacia adentro. Tampoco no es tanto. Por eso, hay estudios y muestran evidencia que recién comienzas los vecinos donde viven en lugares donde se producen pulverizaciones, comenzaron a decir no sentimos el olor o alguna sintomatología a partir de los 1000 metros. Entonces, bueno, es empezar con algo. Bueno, después tenemos testimonios de productores que están haciendo alfalfa y que no hacen los 200 o 300 metros, sino que les conviene hacer mayor extensión. Entonces eso se irá viendo, eso es construir entre todos y es poder aportar a hacer algo diferente. Y tenemos testimonios, por eso, de gente que vino que está viendo de otra forma y no es que producen todo orgánico. Mario contaba, él hace una parte de eso y contaba los beneficios que él tuvo con esta parte que está produciendo orgánico. Entonces, bueno,
será cuestión de eso, no es para nada confrontar, No, uno de los no, productores y que estaba es decir principalmente, confrontar, claro, no, y es principalmente respetar la presentar el franja problema. verde, porque también mucha gente me pregunta qué es lo que es la franja verde. La franja verde es la periferia, ¿no? de una ciudad. O sea, ver la barrera forestal, claro. ver los vientos, a su vez cuando van a aplicar eso de presentar la receta, que sepamos cuándo va a ser el día de aplicación, cada uno tiene su ingeniero y a su vez va a haber otro ingeniero que va a ir a corroborar que eso se haga como corresponde y bueno, entonces eso es, cada uno poder aportar para sumar eso de consensuar. ¿Y qué vislumbraste con respecto a la receptividad de los presentes, de los ingenieros agrónomos, de los facultativos? Digo, ¿qué te quedó como conclusión de esta reunión? Y cuando cerramos el taller, esta charla de debate, es como que se habló eso, de poder sentarnos y poder consensuar y ver qué hacemos, decir, no una cuestión de confrontar, yo digo una cosa, es esto, es evidencia de esto, evidencia del otro. Es decir, hoy hay una problemática y veamos cómo entre todos la podemos solucionar, vemos en otros lados que da resultado, bueno, veamos de a poco, paso a paso, cómo construimos entre todos una salud para nuestra comunidad. Bien, este tema da para mucho más. Sí. Te hago una pregunta que es fuera de esto. ¿Hay casos de leptospirosis en Hernando? Bueno, eso es otra cuestión que estamos en esa investigación. Es un estudio epidemiológico que estamos yendo paso por paso. En esto de ir paso por paso se han tomado muestras de suero, se ha enviado epidemiología y en base a eso se va a realizar las medidas pertinentes. Porque me he enterado que hay muchos, me he enterado, no sé si muchos casos, o sea, a ver, pero me he enterado que hay varios casos que les ha dado positivo. Bueno, una cosa es cuando el animal, que por eso es explayarnos, hay vacunas para los animales que son transmisores de esta enfermedad, son roedores, perros, cerdos y vacas, pero en el humano, para poder decir si es o no, tiene que estar con un síndrome febril agudo. Entonces, para ello está la planilla de síndrome febril. Yo ya he alertado a profesionales que si viene algún síndrome objetivar qué es, que se lleguen al hospital, está la planilla, les traemos sangre, mandamos el suero a epidemiología de Córdoba y vemos, y estamos en esos pasos. Cuando hay casos de inundación, como tuvimos, problemas de... ¿puede haber un brote? ¿Puede esto favorecer? Puede favorecer, sí, pero... ¿Es curable la leptospirosis? Sí, con un antibiótico. Bien, pero hay que descubrirla. Y hay que descubrirla cuando empieza sintomatología. Claro, porque si una persona tiene leptospirosis y no se controla o no se entera nunca, por ahí las consecuencias... Cuando es asintomática no hay problema, el tema es cuando es sintomática y no se trata como corresponde. Bien, bien. También porque me lo habían preguntado en la radio. Ya que la tengo acá, Bárbara, la doctora es ante un síndrome febril que es muy parecido a los síntomas al dengue, dolor muscular, síndrome febril, que no encontramos la causa, bueno, puede haber, no por así, por ahí los perros la pueden tener, pero si el dueño, por ejemplo, es asintomático, eso no porque el perro tenga, hay que pedirle serología también al dueño si no fue sintomático. Claro. Entonces hay que, y se hace un trabajo así epidemiológico, en el de ver cómo es la vivienda de esa gente, si hay vulnerabilidad social en eso donde hay muchos perros, vacas, todos juntos, el tema de si tienen, cómo es la constitución de la vivienda, si cómo es el baño, si es la letrina, cómo es la sanidad del animal también, ¿no? Sí, todo eso. Claro. Bueno, Andrea, la verdad que tendríamos para hablar una hora más, pero bueno, vamos a ir empezando de a poco, ¿no? Yo hoy había determinado una media horita para vos, porque quedó anoche pendiente eso y mucha gente también en la radio. Tampoco no nos vamos a volver locos, vamos a decir que... Pero bueno, cuando ustedes ven el mapa y ven la cantidad de casos de cáncer que hay en Hernando, no se ponga a pensar en los agroquímicos, ni se ponga a pensar en la carne, ni se ponga, no, vuelve loco. No se ponga a pensar nada. Póngase a pensar que entre todos no podemos callar, tenemos que ponernos a investigar, tenemos que ponernos a buscar el motivo y ojalá que se descubra para que no se perjudique nadie, y mucho menos la parte de salud, ¿no? Porque bueno, a ver, yo muchas veces hablo con amigos míos, que a veces vamos a jugar a las bochas, así, me encuentro con gente que trabaja en el campo, así, y muchas veces yo les digo, el tema de los agroquímicos, ¿viste el tema de los agroquímicos? Y ellos son conscientes, muchos me dicen, yo creo que no nos estaremos envenenando con eso, ¿no? Pero dice, no, yo creo que no, confío en fulano, confío en mengano, pero bueno, pero nadie se quiere morir. Nadie, y yo digo eso, y en mi equipo de salud, cuando hacemos las reuniones interdisciplinarias o en la municipalidad con el ejecutivo,
yo siempre digo eso, que yo estoy segura que lo micro modifica lo macro. Entonces, si yo Claro. en mi forma de actuar soy congruente con lo que digo y con lo que hago, cuando yo voy a aplicar, saber que lo tengo que hacer con todas las condiciones climáticas que lo favorecen y demás, no habría ningún problema. Claro, claro. Hubo, aquí, que lo hemos objetivado varios y muchos testimonios en el centro de la ciudad, en la plaza, de poder, con ardor de mucosas y el olor a 2,4-D. Entonces eso seguramente que había alguien Sí, con sí. viento que Lo no he vivido. entonces, El otro día, porque te digo, yo me levanté. Llegaban al hospital, doctora, Sí, me dar de sí. la mucosa, Sí. yo iba a caminar el triángulo y me tuvo que volver del Claro, ardor de los claro, ojos. claro. Entonces, Sí. eso nos llega todos los días, entonces decir, bueno... Más control. Más control. Más control, Entonces, de ver más cómo control, vamos a hacer. más control. Bueno, somos hijos del rigor. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes por estar, por este espacio, vuelvo a decir, es un problema que surge, que se da a conocer, tengo la obligación de hacerlo es lo que para eso estoy, es para lo que me comprometí, para lo que juré, entonces vuelvo a decir, amo mi profesión y voy a estar comprometida con ella. Entonces surgió esta problemática, desde el pueblo estaba, porque a ver, todo el mundo decía, porque hablaban en la radio y vos me has hablado el año pasado, es cierto, Andrea, que hay más cáncer y demás, entonces desde varios sectores estaba esto de qué cáncer hay en Hernando. Entonces, teníamos que ponernos a investigar si realmente era así. Bueno, se están tomando algunas medidas. Sí. Y de pronto esta ordenanza creo que no es tan drástica tampoco. No, para nada. El tema es eso de poder empezar a tener algo, a poder empezar a controlar. Y empezar a alejar un poquito. Bueno, así que gracias, Andrea. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Leandro, usted me quería decir algo. Gracias por venir. Efectivamente, Mateo, nos vamos. Radio Imagen, un programa de radio, pero con... ¡Imagen! Mateo.